Saludos muy cordiales a todos ustedes, bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño y también al programa de Directo al Objetivo. Directo al Objetivo, que en esta ocasión vamos a dedicar a una persona muy estimada, a una persona, concretamente a doña Fidencia Iglesias González, que es consejera del Cabildo Insular de Tenerife y presidenta del organismo autónomo de museos y centros de la primera corporación insular. Doña Fidencia, muy bienvenida a Canal 8 y muy bienvenida a este programa. Pues muchísimas gracias por invitarme y además pues un saludo a todos los televidentes de Canal 8 y también pues a la casa, desde luego por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Muy bien, doña Fidencia nació en Santa Cruz de Tenerife, está casada con don Álvaro Arbelo, director general de Caja Canarias, y es madre de 3 hijos. ¿Qué es para usted de la familia, teniendo en cuenta la relevancia pública de ambos cónyuges, cosa que no se da en todas las familias? Bueno, pues yo creo que eso un poco también ayuda, ¿no? O sea, el que ambos estemos como muy ocupados y además en unos momentos en que también pues nuestros hijos son ya pues mayores, ya tengo un nieto y bueno, me casé con 18 años, casi 19 años, entonces por lo tanto con 24 tenía los 3, por lo tanto me vi libre, entre comillas, de lo que supone el educar los niños, sobre todo en esos primeros años. Me quedé como muy joven, me quedé libre para poder hacer pues todas aquellas cosas que me hubieran gustado hacer y que pues por circunstancias de la vida y de haberme casado tan joven pues no pude hacerlas. Bien, pero usted no ha lamentado el haberse casado tan joven. No, en absoluto, o sea, en absoluto, y además es de las cosas que ni me lo planteo, o sea, hay veces que uno piensa esto lo hubiera cambiado, esto, pero yo creo que no, yo creo que el transcurrir de los años yo creo que ha consolidado pues una familia y yo creo que cada vez mejor, como los buenos vinos, dicen que... Sí. Una familia más democrática en ideas y democrática en opciones políticas, por lo menos. Pues sí, la verdad es que somos una familia bastante, no lo sé, habrán muchas de ellas, ¿no? Pero que tanto nuestros hijos como nosotros como pareja generalmente no sabemos lo que votamos, o sea que yo sé lo que voto, pero él lo lleva como muy cerrado el sobre y nunca me deja verlo, ¿no? ¿No se lo comunican unos a otros? No, yo a veces le pregunto, ¿me habrás votado, no? En el caso de don Álvaro será por secreto bancario. A lo mejor. Está aplicando el secreto bancario. Bien, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, ¿tuvo usted, doña Fidencia, claro desde el principio el tipo de estudios que iba a seguir? Pues sí. Sí, y además yo creo que fue por una razón que te marca en la niñez, ¿no? O sea, yo nací en el seno de una familia republicana, no conocí la guerra, pero sí los años de la posguerra, y con un tío muy querido que no tuvieron hijos y yo era, tanto mi hermana como yo éramos como hijos para ellos, y fue alcalde de Icó con la República y estuvo un año escondido y escapó a esas desapariciones porque estuvo escondido un año hasta que un amigo de él, que era el comandante de la Guardia Civil, al año de estar escondido lo llamó para que fuera a entregarse allí para encausarlo. Llevó el juez y lo encausaron y le hicieron un consejo de guerra, lo condenaron a muerte y después pues mi tía, que era una mujer muy luchadora, se fue a Madrid al Tribunal Supremo y don Manuel Servia Cabrera, que era el presidente del Tribunal Supremo, batalló muchísimo y lo condenaron a 30 años y un día. Y yo creo que lo más bonito que yo recuerdo de esta etapa de mi niñez era en Navidad venía pues muchísima gente a traerle a mi tía pues una lata de bizcochos del Realejo o una garrafita de vino. Y entonces, años más tarde me di cuenta que mi tía no solamente se trajo la conmutación de la pena de mi tío,
sino la de muchos otros presos políticos aquí en Canarias que estaban en FAICE. O sea, que no solo se preocupó por el marido, sino que además obtuvo, digamos, beneficios o liberación Sí, de la muerte. o sea, aprovechó y había mucha gente como don Elizardo Edel, que era médico. O sea, recuerdo de mucha gente que ella trabajó la conmutación de la pena gracias a don Manuel Servia Cabrera, que fue una gran persona en aquellos momentos. Sin duda, ayudó a muchos canarios y a muchas personas de otras partes. Y entonces, bueno, la historia es porque yo recuerdo que mi tío y mi padre tenían como... escondían los libros, ¿no? Escondían los libros porque habían libros en casa del Fondo de la Cultura Económica, que creo que era ecuménica, pero... y entonces a mí no me coincidía la historia que estudiaba con lo que leía en los libros y con lo que yo oía contar en casa, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo crear el gusanillo de la historia y dónde estaba la verdad. Y eso es lo que me llevó desde siempre, desde pequeña, a estudiar historia. Sí, le creó la duda y le creó la necesidad de averiguar lo posible, la verdad, claro. Sí. ¿Cómo era que la parte de estas vivencias familiares, que desde luego le marcan y le ayudan a seleccionar, a desarrollar esa vocación de historiadora, cómo era aquel ambiente universitario en esos tiempos suyos de estudiante? ¿Había mucha efervescencia política? Pues yo recuerdo incluso con 14 años había manifestaciones en la plaza del Hospital Militar, que era donde salían las guaguas para la laguna. Yo en esa época pues no estaba todavía en la universidad, pero estaba allí en una academia cercana, en Álvarez de Lugo, y yo pues no lo sé si es también por el tema pues familiar, que era un poquito, yo era un poquito contestataria en todos estos temas. Iba a las manifestaciones y recuerdo que la guardia de asalto en aquella época que nos perseguía, pues una vez me dio con una porra en el hombro y me tiró al suelo y yo tenía más miedo de llegar a casa y que mi madre me viera el hematoma que tenía, porque que otra cosa, porque además tenían miedo, o sea, lógicamente tenían miedo, lo habían pasado muy mal, con registros en casa. Bueno, yo recuerdo en los años 50 ir a hacer registros a casa. Entonces, en los años 50. En los años 50, recuerdo hacer registros en casa y llegar pues a una estantería de libros y tirarlos todos al suelo. Eso pues a una niña le impacta, ¿no? Le deja huella, porque no lo entendía, y se llevaban pues lo que les parecía, pues una radio porque era subversiva. La radio en sí no podía ser subversiva de ninguna manera. Si quizá algunos programas, bueno, no, entonces era supongo que sería la Pirenaica. Exacto, porque yo me acuerdo de ir Radio Pirenaica. Aquí Radio Pirenaica, y además tocaban la Marsellesa. Sí. Entonces era a las 12 de la noche, conectaban a las 4 de la mañana con Cuba y con estas emisoras americanas. Me acuerdo que era un RCA Víctor grande. Y claro, era subversiva porque se oían cosas que no interesaba que se oyeran. Que no interesaba. Pero después ya en la universidad, esto es antes, ya en la universidad, ya en su etapa de estudiante de Geografía y Historia, hay ebullición de inquietudes y de militancias. Sí, ¿Cómo contemplaba usted todo aquello? Bueno, vamos a ver, como yo empecé mi carrera casada y con los 3 niños, no me pude implicar tanto en lo que era la corriente estudiantil, pero sí estaba... cuando había algún movimiento de recoger firmas, sobre todo el asesinato de aquel estudiante en las escalinatas de la universidad y la manifestación posterior, pues sí, todo eso, a pesar de que cuando uno tiene niños, tiene que pensar también en que tiene niños pequeñitos, ¿no? Y que no puede involucrarse. Y sinceramente me daba mucha pena de no poder estar allí en primera línea, que era lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Oiga, y no está aquí don Álvaro, por lo tanto no podemos contrastar la información. Se casó muy joven usted. ¿Aquello que fue un flechazo o qué? Pues creo que sí, que fue un flechazo. Y además yo se lo he dicho siempre a él, que la primera fue una cosa muy curiosa, ¿no? Que cogíamos la guagua para ir al... Yo empecé a trabajar con 16 años, trabajaba y estudiaba,
Y él también pues cogía la guagua para ir a la caja, porque él empezó en la caja muy joven también, aunque él me lleva unos años, pero recuerdo que nos subimos y me pagó la guagua. Entonces la misma, bueno, le dije, mire, usted no me paga, yo usted no lo conozco de nada. O sea, yo que era muy, además yo siempre he sido como muy feminista en ese tema de que muy no, independiente, muy independiente, que se da cuenta de que me paga usted la guagua. Y además un gesto medio heroico en una persona procedente de una entidad de ahorro. No, y además sé que le dio mucha vergüenza porque se bajó con la guagua en marcha al llegar a la Plaza Santo Domingo. Le dio mucha vergüenza. Entonces yo no me había fijado realmente en él hasta, claro, yo tenía pues como 15 años, ¿no? Y él pues me llevaba unos años más. Y yo pues claro, era en esa época, me acuerdo que, después me acuerdo de verlo pasar y yo estaba jugando a paro en la calle, imagínense qué fundamento de persona. Y entonces ya a partir de ahí sí me empecé a fijar en él y ya la siguiente vez que me habló, pasados unos meses, ya le contesté, ya dejé que me pagara la guagua y ahí empezó todo. Bien, esposa, madre de familia, estudiante universitaria, finalmente funcionaria de carrera del Cabildo tinerfeño, desempeña entre 1987 y 1993, entre otras, la responsabilidad de técnico de administración especial. ¿Con qué cometidos concretos? Pues llevaba temas... en esa etapa de técnico de administración especial. Sí, ¿no? en ese tema trabajaba, en esa época trabajaba en turismo y era en la etapa de Segura como presidente del Cabildo y se creó, en el 87 no, anterior, y se creó la unidad de turismo social. Sí, eso fue después posterior. Eso fue anterior, eso fue casi de lo primero. Sí. Y bueno, fuimos la segunda institución en España que comenzó con el turismo social. La primera fue en Madrid y después fuimos nosotros en el Cabildo. Sí, usted fue jefa de la unidad de turismo social y coordinadora además de intercambios comunitarios. Sí, fueron los primeros... Con los programas europeos Jóvenes Trabajadores y Petra II, ¿no? Pues fueron los primeros programas europeos que se hicieron aquí en Canarias. Recuerdo que eso ya fue con Adán Martín y Adán, pues que siempre estaba buscando dinero por todos lados, me dijo, hay dinero en Europa, muévete y busca dinero por donde sea porque necesitamos financiación. Y yo pues me fui a Madrid y empecé a tocar puertas. Me acuerdo que en Ortega y Gasset estaba el tema este de TIBE, con temas de juventud. Me fui también al INEM y terminé por ir al Ministerio de Migración, o sea, el que llevaba todo el tema de migración. Y allí, con sorpresa, yo no los conocía, sino le dije lo que estábamos haciendo, porque ya estábamos llevando grupos a Inglaterra pagados, o sea, becas pagadas totalmente por el Cabildo Insular durante mes y medio, y además le poníamos profesores después particulares de enero a junio para reforzar el idioma en temas de hostelería, o sea, era pues un poco los chicos muy especializados. Y bueno, pues cuando llegué allí les conté lo que estábamos haciendo y dice, no, pues te sientas aquí que te vamos a contar los programas europeos que tenemos, y ahí empezó. Eran los jóvenes trabajadores, es una etapa la que le tengo mucho recuerdo, muy buen recuerdo profesionalmente, porque vi formarse a jóvenes, salir niños y jóvenes pues entre los 18 y los 21 años que no habían salido nunca de Canarias, y que muchas veces yo me acuerdo que yo les decía, a lo mejor ustedes en turismo no van a aprender mucho fuera, pero van a aprender cosas que no se dan cuenta que los van a aprender, como a dejar de tener miedo a coger un avión, a coger un tren en una estación extranjera, cosas que se aprenden, pero que no se dan cuenta que se aprenden, ¿no? Sí, son todas esas facetas que se aprenden de la vida sí. y que no están en los libros, sí. precisamente, están en la propia vida. Sí, y tengo una anécdota de un chiquito de Vilaflor, Domingo, no sé si me estará viendo, Domingo se llamaba, que salía por primera vez y cuando llegó a mi despacho, a mi mesa, no levantaba ni la cabeza para explicarme lo que tenía. Yo le preguntaba, ¿no? O sea, tenía que sacarle las palabras con cuchara, ¿no?
Y fue mi sorpresa que cuando después de 3 meses, porque esos ya eran intercambios de 3 meses, cuando llegó es que hablaba por los codos. Y yo decía, este no es el mismo que se fue. O sea, que nada más que por eso valía la pena. Lo habían transformado. Bien, todas esas experiencias suyas en el área de turismo social, en el área de intercambios, pues le permiten también a usted el ser ponente en simposios, encuentros, congresos que se celebran en la península, que se celebran en Alemania, Italia, Cuba, Turquía, Rusia, Reino Unido, Portugal. En todos esos sitios usted ha expuesto esas experiencias y ha expuesto esos avances y ha expuesto esas dificultades y esos obstáculos, me imagino, al hilo de la propia experiencia. Sí, porque vamos a ver, nos hicimos socios, el Cabildo de Tenerife se hizo el socio del BITS, que es el Buró Internacional de Turismo Social. Y entonces el Cabildo me nombró a mi representante en el BITS. Y por lo tanto pues iba a esos congresos en representación del Cabildo. Pues algunas, como había traducción simultánea, pues algunas veces las daba en español y había traducción y otras veces en inglés. Ya en otros idiomas no, porque yo un poco lo que domino un poco es el inglés. Bien, de igual modo usted participa en un programa de un enunciado amplio, Programa Europeo de Formación Ambiental sobre el Desarrollo Turístico Sostenible en el Medio Rural, nada menos, promovido en Tenerife. Sí. ¿Ha tenido frutos tangibles ese programa en nuestra isla y en el archipiélago? Bueno, si es en la conservación del entorno, creo que no. Pero fue, digamos... Bueno, creo que no, porque claro, no estaba en su mano tampoco el preservar el entorno. No, pero que eso fue quizás los primeros pinitos para el turismo rural. Bien. Esos fueron los cimientos Sí, los cimientos que se hicieron para lo que después se consolidó como turismo rural. O sea que yo creo que fue muy importante ese congreso que se celebró aquí en Tenerife. Sin embargo, en el área de formación ambiental sí que incluso algunos de nuestros políticos, algunos de nuestros gobernantes necesitarían algún curso acelerado, ¿no? Sí. Pregunto. Sí, yo creo que sí. Bien. Hay de todo. Hay personas que piensan mucho en el medio ambiente, que se hacen las cosas con mucho esmero, y eso pues no lo sé, lo vemos. Yo creo que el Cabildo en ese sentido pues tiene una gran sensibilidad. Nosotros, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre tenemos una maqueta donde se ven los diferentes pisos de vegetación, el pinar, el monteverde, lo que había históricamente y lo que hay en la actualidad. Y sobre todo la zona del pinar ha avanzado muchísimo. Hemos perdido un monteverde en Laurisilva porque una vez que se destruye lo que es el ecosistema donde está la Laurisilva y las galerías, pues a lo mejor se secan, pues ya desaparece la Laurisilva, ¿no? Porque es muy delicada. Pero sin embargo el tema del pinar, en esa maqueta, que se pulsan unas luces y se ve lo que se enciende, podemos ver que el pinar que tenemos hoy en día es muchísimo más que el pinar histórico. Y eso pues yo creo que ha sido una labor del Cabildo de intentar repoblar como se está haciendo todos los años, ¿no? Esa concienciación, yo ya digo, no digo gubernamental, sino cívica para la ciudadanía, el de que preservar determinadas especies porque si no son irrepetibles, en eso todavía queda mucho por avanzar. Sí, bueno, nosotros desde los museos creamos en Agua García un centro de interpretación patrimonial de cara al monte, ¿no? Al monte de la Laurisilva, a su fauna, e incluso también etnográfico en los usos del monte. Está funcionando muy bien, nosotros lo montamos y quien lo gestiona pues es el Ayuntamiento de Tacoronte. Pero tratamos, cuando íbamos a montarlo, antes de empezar, tuvimos varias reuniones con los vecinos, con la Asociación de Vecinos de Agua García, pues explicándoles lo que queríamos hacer con el monte, lo que queríamos hacer con ese centro, que al mismo tiempo que podía ser pues también una fuente para pues algunos bares de la zona, de la gente que va al monte, que podía allí tomarse su café con leche o su carnita de conejo allí en la zona de Agua García. Su perrita de vino. Y su perrita de vino. También lo que queríamos era darle a conocer a la propia gente de Agua García de la importancia del medio en que vivían, porque hay veces que cuando vives en un entorno lo ves tan habitual que no te das cuenta de la importancia que tiene el sitio donde vives, sí, ¿no? No se le valora. Sí, incluso la paloma rabichi y la paloma turqué, cuando le dijimos a muchos de ellos la importancia que estaba en peligro de extinción y que era única,
pues había un señor que dice, pues todas las que yo he casado. Entonces digo, pues espero que ya no case ninguna y que las proteja. Y yo creo que es muy bueno concienciar, o sea, vamos a ver, no imponerle a la gente un museo, un centro de interpretación, sino que las personas que viven en esa zona lo participen y lo consideren suyo, porque es la única forma de que... Claro, convencer mediante la participación directa. Exacto. Nos prestaron muchas fotografías de la época, de la gente pues bajando con la leña, claro, cómo se hacía el carbón en el monte, o sea, el uso que hizo ese barrio de Agua García del monte está recogido en ese centro de interpretación, ¿no? Bien, en su faceta de investigadora de la historia, doña Fidencia también ha dirigido proyectos relacionados con el acervo cultural del archipiélago canario y financiados por la Unión Europea y el Gobierno español. Entre ellos, pues podríamos citar Portulanos del mundo de la antigüedad clásica al Renacimiento, Canarias en la antigüedad, pero son suyas igualmente pues investigaciones sobre los fascismos, el eje Berlín-Roma-Tokio, el problema histórico canario, 1808-1927, Haití, la primera revolución negra, la revolución agraria en Canarias o julio del 36 en Tenerife. Por cierto, ¿existe problema canario a comienzos del siglo XXI y del tercer milenio o no? El problema canario, sí existe, el usted historia, o sea, hace historia, investiga la historia de ese problema histórico sí, entre 1808 y 1927, pero yo ahora le digo, hoy, ¿cómo está eso? ¿Existe o no ya? Bueno, yo creo que el problema... Perdón, ¿o existe con otras...? No, existe con otras connotaciones, ¿no? El problema histórico canario, por lo que yo he trabajado y además esa es, pues espero que algún día lea la tesis, porque es mi trabajo de tesis doctoral, que está como muy avanzado, pero... ¿Cuándo lee la tesis, por fin? Pero es que no, vamos a ver, si te dedicas a trabajar y ahora pues el trabajo entras a las 8:15 de la mañana y el horario de salida no sabes cuál es, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces, aunque está muy avanzado, pues he trabajado todos los fondos del Congreso de los Diputados, del archivo del Congreso de los Diputados. Allí me encontré, pues sobre todo en los años anteriores a la creación de los cabildos insulares, donde se hablaba mucho de la división provincial ya en esa etapa, la etapa pues de las juntas. Había muchos memorándum que mandaban una isla y otra, recogiendo firmas, los ayuntamientos, pues diciendo la idoneidad de cada isla para ser capital de la región. Y yo me encontré con muchos sobres y muchos rollos lacrados y cerrados que no se habían abierto nunca. Y le pregunté a la archivera... Ni siquiera, perdón que le interrumpa, ni siquiera por los destinatarios. No, estaban lacrados. Entonces me acuerdo que le pregunté a María Luisa, la archivera del Congreso, ¿por qué está todo cerrado? Y dice, porque nadie los ha abierto nunca, los abrí yo. Entonces eso me dio una imagen de decir, en Madrid tenían que estar hartos de los canarios y de su pleito. Ni siquiera había los memorándum. No había los memorándum y habían cosas muy interesantes. Habían cosas tan interesantes como que siempre se ha dicho que Lanzarote pues estaba al lado de Tenerife. Y en los documentos que yo encontré allí no es cierto, o sea, no es cierto, estaban... Es un tópico, ¿no? Sí, es un tópico, estaban muy alineados con Gran Canaria. Y razones de peso, pues yo creo que tenían una y otra isla para tener la capitalidad, ¿no? Claro. ¿Y La Palma con respecto a Tenerife y a Gran Canaria? No, generalmente La Palma se alineaba con Tenerife. Yo creo que las islas estaban alineadas unas con otras. O sea, que esa versión que nos dice o que nos repite que Lanzarote era más proclive a Tenerife y que La Palma era más proclive a Gran Canaria, no se Yo puedo asegurarle que en los memorándum que yo abrí, allí en el archivo del Congreso, por municipios y con muchísimas firmas, estaban al lado de Gran Canaria. Sí, su mayoría. Y en la actualidad, como digamos, después de estudiar usted eso para su tesis, que esperamos que la lea, ya está avanzada, pues que la lea no tardando mucho. Pero de esa investigación, contrastando un poco los resultados de esa investigación suya
doctoral y la realidad que palpamos en estos momentos, ¿qué perfiles, digamos, hay algún perfil que se repite, histórico que se repite hoy o no? ¿O hoy adquieren una dimensión diferente? Diferente, pero en el fondo es la misma, es el tema económico y el control. Es el control político y económico. O sea, lo que eso subsiste. Lo que subyace siempre para el tema del pleito insular, siempre han sido los problemas de poder político y económico, de control. León y Castillo dijo una vez, siendo ya embajador en París, en una carta dirigida pues a los Gran Canarios, a algunos de los políticos de Gran Canaria, que se dejaran de pleitos y de bagatelas, que lo que importante era engrandecer económicamente Gran Canaria, que la capitalidad vendría por sí sola. Y yo siempre he dicho que los gran canarios han seguido al pie de la letra las instrucciones de León y Castillo hasta la actualidad. Sí, y además León y Castillo, y además con el exponente del puerto, es decir, desarrollemos el puerto. Sí, bueno, eso fue algo tremendo, ¿no? Porque mientras en Canarias, el puerto de Tenerife, en Madrid, en las actas del Congreso de los Diputados, algunas que he leído, algunos diputados en el Pleno, en el Congreso, decían, por los años que llevan los tinerfeños haciendo el puerto, deben de estar ya muy cerquita de Cádiz. Y claro, lo que pasa es que el dinero era escaso, a veces no venía, se hacían unos metros de muelle, venía el mar en el invierno, se lo llevaba, era un continuo tejer y destejer el puerto. Mientras que León y Castillo logró, ahora le estoy hablando de memoria, pero creo que fue en 8 meses o algo así, sí, sacar el proyecto y aprobarlo. Y fue el segundo o el tercer puerto europeo cuando se terminó, ¿no? Y se terminó en un tiempo récord, ¿no? Eso era la política de León y Castillo, un hombre muy inteligente y que sabía realmente lo importante, ¿no? Sí, la diligencia en Canaria está históricamente acreditada. León y Castillo y todos los sucesores. Sí. ¿Cree usted que si los intereses económicos, porque siempre se ha dicho que el pleito ha sido, como usted ha comentado, un tema económico y tema político? Porque el tema político siempre, digamos, a rastras del económico. Ha sido una lucha de oligarquías o de grupos de poder político, económico-político. Que en la medida en que los intereses económicos se extiendan en las dos islas grandes, se compartan esos poderes económicos, ¿ese pleito puede ir desapareciendo o no? Sí, siempre y cuando haya equilibrio. O sea, yo creo que ahí el Gobierno de Canarias tiene un papel muy importante. El papel del Gobierno de Canarias, y porque los empresarios, lógicamente, pues cada uno va a tratar de hacer su negocio, están en su derecho, ¿no? Y de exigir, pero yo creo que va en la sensibilidad de los políticos quienes puedan darle ese equilibrio, y no solamente a las dos islas capitalinas, sino yo creo que ese equilibrio tiene que estar en todas las islas, ¿no? O sea, en el conjunto del archipiélago. Sí, las islas tienen unas necesidades todas diferentes, son diferentes todas, hay cosas que son comunes a todas las islas, pero hay otras que son como muy diferentes, ¿no? Hay islas que no tienen pues el problema de las infraestructuras de agua, como por ejemplo puede ser La Palma. Pues Tenerife, de momento, pues tampoco tenemos esos grandes problemas, pero sí que hay que ir pensando en que hay que poner más potabilizadoras u obligar a las urbanizaciones que se creen turísticas de que provean sus propias potabilizadoras, sobre todo para regar los jardines, porque tal como tenemos el agua, el consumo humano debe de reservarse el agua para el consumo humano en la agricultura, ¿no? Sin duda. Hasta junio de 1999 fue conservadora y directora del Museo de Historia de Tenerife. ¿De qué logro se siente más satisfecha? Y de paso le preguntaré que si mantiene en la memoria alguna contrariedad destacable. Por un lado, dígame, los recuerdos gratos y alguno ingrato, si lo hay. ¿En el Museo de Historia? En el Museo de Historia de Tenerife, del cual fue conservadora y directora. Yo creo que el Museo de Historia fue una experiencia única y a la que le estoy muy agradecida al que era consejero de museos en ese momento, Antonio López Bonillo, porque él fue el que un buen día me llamó por teléfono y dice,
te quiero llevar para historia porque necesito, vamos a montarlo, o sea, se estaba creando lo que era el museo todavía tal, y te necesitamos arriba. Yo lo dudé mucho porque yo me encontraba muy a gusto en turismo, o sea, estaba muy realizada con los proyectos europeos y, y lo dudé, yo dudé mucho, ¿no? Consulté mucho en casa y esas dudas que te entran cuando, Sí. cuando vas a hacer algún cambio y más si estás a gusto en el sitio donde estás, ¿no? Pero también pensé que una persona que había hecho historia por vocación era como un tren que te pasa una vez y que a lo mejor no vuelve a repetirse. Y decidí ir a historia. Fui primero con una comisión de servicios de 6 meses. Y la comisión... A probar porque yo digo, si no me gusta mucho, vuelvo a mi puesto de trabajo, ¿no? Y realmente, bueno, pues ahí seguí, ¿no? Yo empecé con Fernando Clavijo, que estaba como director, creo que fue un gran director, pero decidió pues continuar en su otro trabajo anterior, en el hospital. Hoy está llevando muy bien lo que es la biblioteca Sioranescu lo que son pues todas las bibliotecas insulares. Creo que eso es una labor muy importante. Y bueno, de repente, de la noche a la mañana, pues me encontré de directora en el Museo de Historia, ¿no? Pero le he preguntado por los logros. Los logros, bueno... O alguno de los logros. Bueno, yo creo que los logros en aquella época, el logro más importante fue que Adán Martín comprara la casa anexa al Museo de Historia, porque yo veía que el Museo de Historia había nacido ya pues corto, ¿no? Le faltaban espacios, le faltaba pues la ilustración, le faltaba pues todo el tema del siglo XIX y XX, que son los siglos de desarrollo y de industrialización de las islas, estaban en una salita. Y entonces yo, como la casa del Ercaro pues hace esquina, 2 calles, pues tenía pues pocas posibilidades, y entonces la casa de al lado yo la veía, la vendían y yo veía como ese futuro de ampliación, ¿no? Y estuve pues casi 3 años detrás de Adán hasta que un buen día me dijo, pues escríbele una carta a los Reyes Magos en diciembre. Y bueno, pues un poco lo hice, y el día 8 de enero recuerdo que Alberto Génova, que estaba de consejero de Hacienda y Presidencia, me llamó para decirme que iniciara el expediente. Eso es uno de los logros que yo creo que fue más importante y es el que ha servido para hoy estar en ese proyecto que creo que va a ser muy importante para La Laguna. ¿Hubo alguna contrariedad destacable o no la requiere? No, yo creo que no. Contrariedades en el trabajo pues siempre las hay, siempre hay pequeños roces o pequeñas cosas que pues en el proyecto europeo que tienes unos plazos y que veías que no salían porque la administración es así de lenta. Pero yo creo que no. Yo creo que en los museos hay un equipo humano magnífico. Gente muy preparada, tanto la parte administrativa como la parte técnica y incluso, pues, ¿por qué no? Todas las personas de mantenimiento. Y yo creo que no, yo estoy muy orgullosa del equipo con el que estoy trabajando. ¿Cómo, brevemente, claro, cómo nos sintetizaría usted el área de cultura en la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife durante el periodo 1995-99, bajo la dirección de ese maestro universitario que es don Sebastián de la Nuez Caballero? Bueno, yo creo que fue una época en que se cogió una Real Sociedad Económica bastante, pues eso, muy del 18, muy del 19, y se le logró dar un impulso en el que pues se cambió pues todos los pisos de madera de la sala, se puso la tarima, se arregló con un radiante debajo para que tuviera un control de temperatura y humedad, que es muy importante en La Laguna para el tema de los libros. Se compraron unos compactos para poner pues allí todos esos libros importantes, incunables que tiene la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Se desinfectaron, se limpiaron, se guardaron allí. La sala de reuniones se creó pues una pequeña biblioteca, que es la que está en uso.
Y bueno, yo creo que eso fue un logro importante de la Real Sociedad Económica en esa etapa, y que yo creo que don Sebastián de la Nuez tiene que estar orgulloso. La nueva junta directiva yo creo que ha continuado en la misma labor. Nosotros tuvimos pues una labor de poner en marcha una infraestructura, y ellos pues yo creo que han aprovechado también esas infraestructuras, pero se están moviendo muy bien, están haciendo pues las tertulias de Nava, y creo que se están moviendo en temas culturales, que creo que son muy importantes, ¿no? Yo creo que además van a terminar de restaurar lo que es la parte del fondo. Creo que la Caja Canarias también está colaborando también en ese tema, el Gobierno de Canarias, y yo creo que al final va a quedar una Real Sociedad Económica de la que sentirnos orgullosos todos los tinerfeños, ¿no? Bien, antes hablábamos de sus preferencias de estudio, esencialmente tinerfeñas, canarias, realizadas en Europa y América. ¿Le resultaron, por ejemplo, enriquecedores o gratificantes los ciclos de conferencias, las series impresas, sus exposiciones de divulgación histórica y cultural, vinculados, por ejemplo, pues, a Lope de Vega y el archipiélago? Ciudades y puertos de las islas, Canarias, Cuba y el 98, patrimonio histórico canario cubano, o la influencia de la tinerfeña Leonor Pérez en la obra de José Martí. Bueno, pues sí, yo creo que todo esto es importante, porque tienes que profundizar un poquito antes de hacer una exposición de este tipo. Además, uno se lo toma como con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, claro. Y entonces pues tardas tu mes y medio en preparar eso, ¿no? Y yo creo que son temas importantes. A mí me dejó sobre todo un buen sabor de boca el de la canaria Leonor Pérez, José Martí, la canaria Leonor Pérez, porque profundicé en Martí, en el pensamiento de Martí, un gran poeta, una persona muy sensible, una persona además con una salud muy frágil. Después tuve ocasión de, al estar en Cuba, me llevaron a la isla de la Juventud, la antigua isla de Pinos, donde él pues por un escrito en un periódico que lo consideraron subversivo, pues con 16 o 17 años, no recuerdo exactamente, lo mandaron a la isla de Pinos, prisionero, donde estuvo muy enfermo, y allí pues un señor hacendado con su mujer cubana lo rescataron de lo que eran los trabajos forzados de la isla de Pinos, y lo cuidaron. Y entonces la madre, Leonor Pérez, logró que lo desterraran a España, y allí pues se pudo formar, estudiar y formar, tuvo contactos con otros revolucionarios, ¿no? Y de allí pues volvió hasta Santo Domingo, hasta Haití. Y yo creo que es una persona que, leyendo las cartas a su madre, era una persona de una gran sensibilidad, o las cartas de su madre a él, donde pues le recriminaba pues algunas cosas, le daba muchos consejos, y fue el estudio, el profundizar un poquito en esa parte de la historia de Martí para hablar de la canaria Leonor Pérez en Berlín, fue muy interesante de ver lo importante que era para Martí su madre, y en toda su vida, ¿no? En toda su aparte obra. de madre, puede decirse que fue preceptora, que fue de alguna manera también maestra de José Martí. Sí, además a mí me llamó mucho la atención en las cartas de Leonor Pérez, para una mujer canaria de aquella época, lo bien escritas, cómo se expresaba, lo bien expresado. O sea, que para una canaria como yo, el que una canaria del siglo XIX emigrada a Cuba escribiera aquellas cartas tan hermosas, me resultó muy grato, ¿no? Y además con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo de ver cómo una canaria escribía pues aquellas cartas que realmente eran verdaderas lecciones, ¿no? De amor y de comportamiento, ¿no? de la vida. Sí, sí. Y también de curiosidad porque no olvidemos esa impresionante labor periodística de José Martí. José Martí no solo
en la faceta política, sino cultiva. Intelectual, poeta. Los distintos géneros, no solo literarios, sino también periodísticos, en una época pues muy controvertida aquí y allá. Bien, yo creo que la figura de José Martí, a veces he pensado que si hubiera en este mundo en que vivimos, hubiera un Martí en cada uno de los países, viviríamos bastante mejor. Bastaría con uno solo. Bueno, uno no. Media docena. Unos cuantos. Media docena, bien. Vamos a volver, si le parece, a su actual quehacer de presidenta del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife. El pasado día 18 fue el Día Internacional de los Museos, dedicado este año al patrimonio inmaterial o intangible, esto es, a ese patrimonio conformado por las tradiciones orales, por los oficios, por las distintas muestras, digamos, o manifestaciones de la cultura popular, ¿no? ¿Le preocupan a usted la subsistencia de ese patrimonio en Tenerife, en las islas? Bueno, yo creo que poco a poco se van perdiendo todas estas tradiciones y estas costumbres, ¿no? Y el que haya un rescate, todo rescate de estas tradiciones, yo creo que es muy importante. Creo que ha sido acertado el lema de este año del ICOM en el tema del patrimonio inmaterial, porque pues un poco a lo mejor pues nos olvidamos de que existe, precisamente porque no lo vemos. y pensando, cuando estábamos antes del Día Internacional de los Museos, pues casi 3 meses antes que tuvimos la primera reunión, a ver qué podíamos hacer, pues cuando nos dimos cuenta pues salió una lista enorme de realmente pues de cosas que eran patrimonio inmaterial, como por ejemplo las rezadoras, y que todos los que ya pues tenemos cierta edad, pues nuestra madre pues nos llevaba para que nos rezaran el mal de ojo. Y creo que bueno, pues queda pues alguna rezadora. Después está también el talabartero, ya es que han desaparecido hasta los burros, pues mucho más las albardas, y hay todavía pues un señor que hace las albardas. El tema pues de pues los cantos estos de campo, o sea, estos cantos que van de una generación a otra, que no se escriben, a pesar de que ya pues hace algunos años pues hay estudiosos que han hecho pues recopilaciones y han pasado a pues todos estos cantos que se hacían de forma oral, de tradición oral. Pues el tema del tambor y el baile del tambor, yo me recuerdo el tajaraste en el Amparo, bailar jovencita, arriba en la media naranja del Amparo, pues el tambor, el tajaraste solamente pues a base de tambor, que eso pues tiene pues connotaciones muy ancestrales aquí en Canarias, que se remonta pues a los aborígenes. Y pues el silbo gomero, que también pues ha venido pues un silbador de la Gomera, porque bueno, han venido de la UNESCO, donde van a proponer que sea Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, para que nuestros niños aquí en Tenerife también aprendan cómo se silba, ¿no? Cómo se silba y la utilización tan importante que tuvo para una isla tan difícil, ¿no?, de comunicaciones el silbo, que es un lenguaje. Que es un lenguaje que además don Ramón Trujillo pues hizo el libro del silbo gomero y tiene pues una estructura de lenguaje. Y bueno, yo creo que es muy importante este tema. Oye, doña Fidencia, ¿y todas las instituciones cooperan, digamos, suficientemente para mantener, para conservar ese patrimonio intangible? Bueno, yo creo que desde la Dirección General de Patrimonio y desde la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, creo que sí que están colaborando en el tema de las tradiciones. Es que suficientemente, ¿cuánto es suficiente? Porque no olvidemos que la cultura y el patrimonio, todo el tema de la cultura es como, digamos, la hermana pobre de todas las administraciones, ¿no? Porque aquí hay que usar mucho el ingenio para hacer las cosas, porque tenemos que tratar de hacer muchas cas con poco dinero. Con poco dinero. Y entonces ahí está pues un poco el voluntarismo de las personas. Y en esto pues en los museos pues tenemos
Yo creo que tenemos unos equipos de personas que gracias al voluntarismo y el tesón y el trabajo, porque allí no lo hacemos todo, nosotros no tenemos dinero para contratar fuera que nos hagan una actividad millonaria, ¿no? Claro. Porque no tenemos, o sea, tenemos que hacerlo todo dentro, y yo creo que por eso, como le ponemos tanto cariño y le ponemos tanto empeño, yo creo que eso, ese cariño que se le pone se traduce a la hora de presentar la exposición, ¿no? Vamos a lo tangible. ¿Qué nos dice de la Casa de Carta y de las tradiciones? Casa de Carta y las tradiciones de Valle de Guerra. Bueno, pues la Casa de Carta la hemos inaugurado hace muy poquito y creo que, pues por los datos que ya tenemos, creo que la gente está muy contenta como ha quedado. Bueno, hace 2 domingos fue con motivo de las fiestas de San Isidro y Santa María de la Cabeza de Valle de Guerra. Siempre hay un arrastre de ganado, está el arrastre allí en las instalaciones que tenemos, y bueno, pues habían como 1.500 o 1.600 personas y casi todos pasaron para ver el museo, cómo había quedado, y la verdad es que todo el mundo está como muy contento de cómo ha quedado. Nosotros especialmente nos sentimos como muy orgullosos. Hemos remodelado todos los jardines, los hemos, más que remodelado, los hemos ordenado porque estaba pues mezclada a lo mejor pues las tabaibas con la laurisilva y bueno, y los hemos dejado, yo creo que es como recorrer los jardines y sentarse en alguno de aquellos banquitos, es como un poco entrar en otro mundo, ¿no? Entrar en otro mundo. ¿Qué noticia nos da de la ampliación del Museo de la Naturaleza y del Hombre en el antiguo Hospital Civil? Bueno, pues ahí estamos con un tema que ahí estamos hablando de que nos faltan, vamos a hablar en millones de pesetas para que un poco nos entiendan todo. Mejor. Pues como 1.800 millones de pesetas nos faltan todavía para terminar de restaurar lo que son los 2 patios que dan a la calle San Sebastián. Tenemos el proyecto, ya está el proyecto prácticamente terminado y entregado, con algunos retoques que hemos tenido que arreglar para adecuarnos a la ley de ordenación urbana, y esperamos empezar las obras en el 2005, 2007, si consiguiéramos algún dinero, porque en eso estamos tratando de buscar financiación del Ministerio de Cultura para obras. Si conseguimos financiación del Ministerio de Cultura, podremos terminarlo antes. ¿Y qué instalaciones irían ahí? ¿Qué cometidos tendrían esas instalaciones? No, ahí solamente iría el personal científico y los laboratorios. Vamos a hacer en el patio, en los 2 patios, vamos a hacer una planta en sótano. Uno es para el personal de mantenimiento, pues que tengan ahí las taquillas, las duchas, que tienen necesidad de tener un espacio, y la otra sería una sala de exposiciones temporales, porque es lo que le falta a ese edificio, ¿no? Por la forma que tiene de alas muy estrechas, no se presta para exposiciones. Sí, y al complejo museístico de La Laguna, la Casa del Arcaro, ¿qué le falta? Pues esa ha sido una de las niñas de sus ojos, reconózcalo. Bueno, eso es, vamos a ver, eso fue una utopía, eso fue un sueño. Yo recuerdo que cuando estaba de directora arriba, desde la parte alta, desde el granero, se veía una huerta que era como una selva, toda llena de malezas, se tenían árboles, pero aquello estaba todo comido por la hierba, ¿no? Y allí estaba el Instituto de Lingüística Andrés Bello, de don Ramón Trujillo, y yo pensé que era de la universidad, y entonces yo le pedí hora a don Matías López y me fui a hablar con él a ver si había forma de que el Cabildo le hiciera una permuta con esa casa porque yo decía que esa huerta, yo no pensaba en la casa, más bien pensaba que la huerta era ideal porque hacía pared con el patio trasero del Ercaro y aquello para teatro en el verano, para conciertos, aquello era ideal, ¿no? Y bueno, cuál es mi sorpresa, que me dicen que no, que esa casa era de la Caja de Ahorro. Entonces, se lo pusieron más fácil. Se lo pusieron muy difícil. ¿Cómo es eso? Entonces... ¿En casa del herrero cuchara de palo o qué? Sí. Bueno, entonces el Cabildo logró comprarla pues hace 2 años. Hace 2 años, en diciembre, cerró el trato con la Caja. Don Ramón Trujillo, la Caja le ofreció también pues una
un espacio de oficinas en la calle Juan de Vera, donde tienen las instalaciones, y pudimos comprar la casa. En estos momentos se está ya restaurando esa casa, todas las cubiertas ya están terminadas. Ahí va a ir el Centro de Documentación Canario Americano, o sea, es un proyecto ambicioso. Ahora mismo pues estamos trabajando, ya tenemos casi microfilmado, todo microfilmado y digitalizado, más bien en CD, todos los fondos canarios que están en Cuba. Hemos hecho un convenio con la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana pues hace más de un año, y hay 2 personas que están pagadas por nosotros en ese convenio, trabajando pura y exclusivamente para recopilar los fondos, no solamente de la Biblioteca Nacional, sino fondos en Matanzas, que es donde estuvo la mayor fuerza de Canarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, y también el archivo de Cuba. ¿Fondos hemerográficos también o no? Estamos buscando también de filmográficos, sí, porque es posible que hayan algunas películas de cuando llegaron a principios del siglo XX, cuando llegaron algunos canarios, es posible que hayan, pero en cuanto a revistas, periódicos editados por canarios, o sea, tanto es así que tenemos que ampliar ese proyecto porque el año se nos ha quedado corto para lo que estamos encontrando. Sí, vamos a ver, el instituto en torno a la Recoba, las posibilidades de la Recoba de Santa Cruz, ese Instituto de Arte y Cultura Contemporáneo, Centro Insular de Fotografía, Biblioteca Alejandro Cioranescu, Centro Cultural Eduardo Westerdal. ¿Qué va a ser eso? ¿Y cuándo? Eso, vamos a ver, la última, Jack Herzog estuvo en Tenerife pues no hace ni un mes. Él dijo que las obras iban lentas, pero de todas maneras es un hombre que nos ofrece confianza en el sentido de que es muy alemán. Ya le dijo a la contrata que esto iba muy lento, que había que recuperar el tiempo que se perdió también mucho tiempo con el puente cerrador, y dijo que si había que trabajar los sábados había que trabajar de noche, pero que tenía que terminarse en tiempo y forma. ¿En tiempo? El tiempo está previsto finales del 2005. Entonces, una vez que se termine en el 2005, pues ya se entraría a lo que es la parte museográfica y de instalaciones de la Biblioteca Insular. Hay una parte que es la Biblioteca Insular y el Centro Westerdal, que es de cultura, y después la parte del Centro de Fotografía y el Óscar Domínguez, junto con las oficinas del personal administrativo de los museos, irían ahí. Bien, exposición Fortunata Insule. ¿Qué es eso de Canarias con las culturas fenicias y griegas? Bueno, eso es un proyecto que llevamos 3 años. Desde la primera vez ¿Usted es persistente? Sí. ¿No se deja vencer fácilmente? No, y además si me ponen problemas... ¿La estimulan? Sí. Bien. Los problemas me estimulan, o sea, yo si me ponen piedritas, busco el rodeo, pongo una escalera, pero intento, no me rindo fácilmente. No me rindo fácilmente. Y bueno, esto hace 3 años que tuve yo la primera entrevista con el consejero de Cultura de la Junta de Extremadura y de la Junta de Andalucía, porque la mayor parte de los fondos, tanto fenicios, púnicos que están en Andalucía, Cádiz, Sevilla, como romanos en Mérida incluso en Badajoz, viendo la posibilidad de hacer una exposición de este tipo, pues ya están seleccionadas las piezas, ya tenemos los precios de los seguros, hay 2 comisarios, una es una catedrática de la Universidad de Sevilla, Francisca Chávez, es una experta en este mundo fenicio púnico, y el otro comisario es Rafael González Antón, del Arqueológico de aquí. La idea pues surge porque qué ocurría en el mundo mediterráneo y qué ocurría en Canarias pues en esta época, estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo, incluso antes. Y bueno, siempre se ha dicho que los fenicios, que eran grandes navegantes, o sea, a mí me gusta mucho leer pues todo el tema del mundo antiguo, me gustan las civilizaciones antiguas, de Mesopotamia, de los hititas, entonces
Los fenicios los ponen, pues algunos documentos pues los ponen muy mal, como pues personas muy, pues sobre todo muy usureras y comerciantes. Exclusivamente comerciantes. Sí, pero lo que todo el mundo está de acuerdo en todas las fuentes que he leído y en las bibliografías que he leído es que eran los mejores navegantes del Mediterráneo, grandes navegantes, eso hay unanimidad. Por lo tanto, fueron los únicos que pasaron las columnas de Hércules. Cuando los griegos quisieron entrar, pues tenían ellos unos sistemas de despiste para que no llegaran a esa parte que crearon Gadir, Lixus, Mogador, y entonces llegaron también incluso al norte, subieron el Atlántico Norte, y si estaban en Mogador, a 2 pasos de Canarias, con una montaña que tenemos de 3.718 metros, lógicamente tuvieron que haber llegado a Canarias, ¿no? Eso es una gran hipótesis que hay, y de hecho una excavación que hicimos desde el museo en La Graciosa ya nos dio vestigios en un cordón fósil en lo que es en la costa, en el intermareal. Nos dio vestigios de la posible presencia fenicia en Canarias. En un fósil donde había murex machacado, el molusco de la púrpura, pues mandamos a Estados Unidos, a Carbono 14, han venido de Madrid, mandamos a Madrid, le han hecho termoluminiscencia, y la termoluminiscencia nos da el año 1090 a.C. a la cerámica. Cerámica torno, en Canarias no hay cerámica torno, la conocida, y ahora mismo pues tenemos ya el permiso del gobierno de Canarias para excavar en otra zona de Lanzarote. Lo que pasa es que estamos a la espera de la firma, estamos de un convenio con el Cabildo de Lanzarote, porque queremos ir de la mano con el Cabildo y que todo lo que se descubra, si se descubre algo, que se presente en Lanzarote, que es lo justo. Lógicamente. Entonces tenemos estas culturas mediterráneas, probablemente estuvieron en Canarias. Y va a ser la primera vez que aquí en Canarias podamos ver piezas originales, fenicias, cartaginesas, romanas, pues que van a venir de Nápoles, del Capitolino, del Vaticano, del Museo Arqueológico, de Ibiza, de Gerona, de Sevilla, de Cádiz. ¿Cuándo se puede...? Pensamos inaugurar el 1 de octubre. Próximo 1 de octubre. Sí. Bien, y de las momias de Neocochea y su restitución a la isla de Tenerife, ¿qué nos puede...? Bueno, eso fue un hito muy importante. Yo creo que eso es la primera vez que se restaura patrimonio, y estamos hablando de un patrimonio para el canario muy afectivo, porque son personas, o sea, no son vasijas, son personas, y allí pues en Necochea tengo que decir que toda la población estaba de acuerdo en la devolución, y además tenemos una película que se presentará próximamente, en el próximo mes de junio, porque mandamos a un equipo que estuvo filmando toda la trayectoria, hizo entrevistas a personas de Necochea, gente mayor, jóvenes, y es muy interesante ver el sentido tan generoso que tienen de decir que están fuera de contexto allí, que tienen que estar donde está su gente. Donde está su gente, claro. Y es muy, muy bonito, ¿no? Entonces fue algo muy emocionante cuando vinieron las autoridades en Necochea, bueno, pues al intendente, que es el alcalde de Necochea, que traía un discurso escrito, pues se le quebró la voz cuando allí en el salón de plenos del Cabildo estaba viendo en los murales de Aguiar, estaba viendo los guanches, y entonces dice que allí es cuando él se dio cuenta lo importante que era para nosotros el tema de nuestros ancestros, ¿no? Muy bien, doña Fidencia, su fecunda y su meritoria labor investigadora le ha hecho acreedora, entre otros reconocimientos, pues al Premio de Investigación Histórica Antonio Romeu de Armas, así como a ser integrante de los jurados del mismo galardón y del periodístico Leoncio Rodríguez.
Y usted sigue en la brega. ¿Le quedan muchos horizontes por acometer? Ya esta es la última pregunta que le hago. No, vamos a ver, hay un tema que es muy importante. El proyecto europeo, el proyecto europeo de cartografía, el Vaticano, al ir al Vaticano, según ibas investigando en el tema de cartografía, pues uno no deja de irse hacia otros lados, ¿no? Y buscar, ¿no? Entonces, pues se han encontrado temas importantes, como es el del Canarias en la antigüedad, y que yo he estado en el Vaticano en el mes de enero, ya no puedo estarme un mes en el Vaticano, me estoy una semana y vuelvo. Pero se han encontrado cosas como muy interesantes, algunas bulas inéditas, y esperamos que pues en unos meses, porque es difícil, porque el tiempo no nos ayuda, podamos tener una publicación de lo que hemos encontrado en el Vaticano, que creo que es importante para Canarias. Con respecto para Canarias, sí, es muy importante. El Vaticano es muy difícil, es muy difícil, tienen unos archivos, yo no sé si lo hacen adrede para que no encontremos nada. Bueno, pero sobre todo para preservar, supongo. Sí, pero son archivos muy difíciles porque hay, pues está pues el Garampi, que son unos libracos enormes y están eso pues muchos. No, y después, pues claro, hay que ir a otro para pedir la asignatura, o sea, es un galimatías. Pero lo que hemos encontrado no está ahí en el Garampi. Lo hemos encontrado a base de preguntarle pues, a otros investigadores, la verdad es que he tenido mucha suerte y tenemos muy buena relación con la gente del Vaticano, nos ayudan muchísimo, tanto el Monseñor como el propio prefecto de la Biblioteca y el Archivo Vaticano. Y bueno, ya nos queda muy poquito, tenemos que desplazarnos pues a lo mejor a Mallorca, tenemos que desplazarnos a Francia, porque de allí pues hemos detectado otras cosas que hay de los papas de Aviñón, del cisma y de los papas de Aviñón, pero creo que puede salir un trabajo muy bonito para los museos del Cabildo de Tenerife. Muy bien, la conversación la entrevista sería inagotable si vamos atendiendo las distintas vertientes, quiero decir, del trabajo, del quehacer de esta próxima doctora académicamente, porque sus trabajos de investigación y su dedicación al patrimonio tangible e intangible de Tenerife y del archipiélago, pues está ahí. Sí que la emplazaremos para esa segunda entrevista y quisiera, antes de despedirnos, pues darle las gracias por su presencia, por su participación en este programa, por tantísimos horizontes como nos ha abierto y también nos ha posibilitado, aunque no es fácil en su caso, por su acendrada modestia, que es pareja a su ímpetu de trabajo, conocer un poco más de la personalidad de doña Fidencia Iglesias. Doña Fidencia Iglesias pertenece a esas mujeres que, sin presumir de política, sin hacer ostentaciones vanas, viven la responsabilidad de la política desde el fondo, desde dentro de la propia historia, de la propia cultura, de las propias aportaciones a todos nosotros. Gracias, doña Fidencia, por ese trabajo suyo. Ánimo y modestamente estaremos siempre a su disposición. Pues muchísimas gracias por ofrecerme la Canal 8. O sea, yo creo que ha sido pues, una entrevista y una charla muy, muy agradable, porque también el entrevistador ayuda. No. Muchísimas gracias, porque me he encontrado muy a gusto, muy relajada y como en casa. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la casa suya y la casa de todos ustedes, este Canal 8. Y como siempre, muy agradecidos por su atención y también, como siempre, desearles que sean felices en la medida de lo posible.